voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y recibimos ya vía telefónica a Patricio de la Fuente González Carp en su colaboración de los fines de semana. Patricio, bienvenido, buenos días. Buenos días, Diana, Marcela, Juan, yo los saludo con mucho gusto y les agradezco como cada viernes la generosidad del espacio. Creo que ya lo trataron muy bien, simplemente mandar un abrazo a nuestros paisanos laguneros. Sé que algunas personas están preocupadas por el Nazas, por la afluencia del río, por todo lo que está pasando, por las lluvias. Pero sí, lo dijo, Juan no lo pudo haber dicho mejor, atender única y exclusivamente lo que dice la Conagua en este sentido. Todos saldrá bien, sé que hay personas que la están pasando mal. He estado muy pendiente esta semana de todo lo que han dicho, de lo que le han comentado a los alcaldes de las 3 ciudades, diversos ciudadanos. Este enojo, pues claro, y esta preocupación, pero sé que las cosas van a salir muy bien y confiemos, no nos dejemos llevar por pasiones. Y bueno, pues atendamos lo que está diciendo la Conagua, pero simplemente quería decir que los tengo muy presentes y en el pensamiento en estos momentos pues de preocupación, de los cuales como siempre la laguna va a salir avante. Sí, eso es lo que esperamos todos y bueno, poniendo cada quien lo que nos toca desde nuestra parte, pues información oportuna en manos de los ciudadanos. Cuéntanos qué de la agenda nutridísima de esta semana compartes con nosotros. Haz de cuenta que yo tengo una pistola y que tiene algunas balas y la última bala es el capital político que me queda. Enrique Peña Nieto tomó el titular del Ejecutivo en una apuesta que he tratado de ver desde distintos ángulos esta semana, pero se acabó el capital político. El gobierno de la República, de aquí a 2 años, yo sé, Diana, que puedo sonar extremista, que en política no hay muertos, que 2 años es mucho, pero este gobierno a lo que le resta políticamente está muerto. ¿Por qué? Porque creo que por primera vez en mucho tiempo el pueblo de México está de acuerdo y coincidió en el repudio hacia una decisión que nadie francamente entendemos. He tratado el haber invitado a un candidato y haberle dado tratamiento de jefe de Estado y haberlo puesto en el mismo nivel fue algo que no comprendemos y que ha desatado molestia en círculos de los que yo jamás adiviné ver críticas hacia el gobierno federal. La imagen sigue siendo contundente, sigue siendo molesta. Los encuadres, hay momentos en la historia de la televisión que ciertos encuadres te narran muchas cosas, que ciertas fotografías te dejan pensando. Pienso en la guerra de Vietnam, la niñita asustada corriendo, levantar la bandera al término de la Segunda Guerra Mundial. Hay imágenes icónicas cuando termina la Segunda Guerra, dándose este beso en Nueva York, el soldado, la novia que regresan a sus casas. Aquí a mí me quedaba grabada una imagen, un escenario, 2 podios al mismo nivel, con el hombre que nos ha injuriado y el hombre que se acaba de gastar el capital político y ha infuriado a los mexicanos en su conjunto. Eso se elevó, se lo chamaquearon al titular del Ejecutivo y estamos pagando las consecuencias. La consecuencia más grave, Diana, creo, es que Donald Trump no va a ganar la presidencia de Estados Unidos, estoy seguro. ¿Y de qué manera Hillary Clinton se va a cobrar? Estamos hablando de un claro agravio a su campaña y a su persona. Porque sí, se le dio a Donald Trump un tratamiento de jefe de Estado. Y ahí están las consecuencias de algo que advertimos como una jugada muy riesgosa, que claramente sería ineficaz. Francamente, no sé quién lo asesora, pero parece que es su peor enemigo. Ahora, la invitación se les giró... Pato, ¿cómo estás? Buenos días. Primero, perdóname. Antes que cualquier otra cosa, me encanta escucharte y preguntarte. La invitación se les giró a ambos candidatos, tanto a Hillary como a Donald Trump. Y el que la tomó, pero además en una suerte de timing y estrategia, porque horas después dio este discurso en Arizona, lo que tenía que ver con su postura frente a los migrantes. Entonces, él lo planeó todo perfectamente. ¿Tú crees que aunque la invitación está girada y Donald Trump se haya aceptado primero, Hillary en algún momento dado lo piense venir a México en su carácter de candidata?
Esa va a ser una negociación muy difícil. Yo no lo sé, francamente, si vaya a venir o no, sobre todo después de esto. Yo sé que se les trató de dar el mismo, ahora sí que, tratamiento a ambos candidatos, pero no había esa necesidad. Por ahí vi, ¿cuándo se han...? Lo que voy es esto, era darle más importancia de la que la tiene. Él habla el gobierno de la República de encarar una clara amenaza. ¿Por qué esto no se hizo hace meses? No la invitación, sino una postura. El problema de la doctrina Estrada en México y el problema de la diplomacia es que en aras de la libre autodeterminación de los pueblos y ciertos conceptos históricos que nos siguen haciendo mucho ruido en la psicología interna, no hemos sido firmes. No se significó cuando había que significarse el peligro. La respuesta del gobierno fue tibia y de repente, a bravuconazos, a tuitazos, ¿qué vamos a tener ahora? Lo puse ayer en Twitter. Resulta que se acaban peleando en Twitter el candidato y el titular del Ejecutivo. Dije, caray, parece que ya tenemos a nuestro Charles de Gaulle de la era cibernética defendiéndonos vía redes sociales. Fue un claro error, yo no lo puedo ver de otra manera. ¿Por qué? Porque hizo lo que quiso. Trump necesitaba perfectamente la foto para legitimar en su electorado la noción de que va a ser duro. Él vino, él es el bravucón, lo que quieren escuchar allá. Él es el tipo que toma decisiones, que se adelanta, que le gana a la candidata, a Cruz Hillary, como le dice, que viene a México, que se chamaquea y regaña al presidente. Eso es lo que van a leer allá. Y sí, bueno, y que tiene, finalmente confirma, yo también decía justo un día antes, ¿no? ¿Quién va a perder más? Y queda claro quién perdió más y quién ganó muchísimo, porque finalmente ante su electorado, Trump vino a reforzar la idea de su discurso, ¿no? Y a decirle a su electorado, se lo dije al presidente y no me importa y estoy más seguro que nunca de mi discurso en temas migratorios. Pero yo te quiero hacer una pregunta de una reflexión que vengo alimentando después de la visita. ¿Dónde perdió más el presidente? ¿Con la invitación y la visita o en el post? Y en el post hablo de, por ejemplo, esta cosa ya totalmente surrealista que vimos ayer de intercambio de tweets en torno al tema de quién va a pagar el muro, como si no hubiera una clase de lógica uno de la prepa sobre entrar al segundo nivel del discurso implica haber legitimado el primero. Es decir, estar ya discutiendo sobre quién va a pagar el muro es asumir que habrá un muro, ¿no? Entonces, que además es una cosa muy rara porque ya hay un muro. Entonces, estamos discutiendo sobre algo un poco extraño. Pero ¿dónde pierde más el presidente? O sea, ¿cuánto había perdido ya al invitarlo? ¿Y cuánto siguió perdiendo en esta discusión después de la visita? ¿Dónde pierde más Peña Nieto, Patricio? Extraordinaria pregunta, extraordinaria reflexión. Es como si tú y yo ahorita frente al auditorio que nos escucha y tiene la amabilidad y la paciencia de oírnos, nos ponemos a hablar de un unicornio azul o de una idea absurda. El muro es una idea absurda. Es como si yo te voy y te compro tu idea del unicornio azul y nos ponemos a discutirla en público. Es lo mismo. Totalmente. El muro es una idea absurda porque además parece que aquí nadie le pasó una tarjetita para hacerle entender que se necesita para construir un muro en Estados Unidos un acto del Congreso. Uh-huh. Vamos, palitos y plastilina de política gringa y nadie tarjeteó al presidente en ese sentido. Es inviable a todas luces. Por muchas razones el muro. Necesitas la aprobación del Congreso y no les da la aritmética. O sea, nadie le pasó un papelito, mire, así funciona el Congreso. Vamos a explicarle cómo se vota. Nadie, ni para eso. Entonces pusieron a hablar del unicornio. Esto es peor. Es como, es comprar una serie de ideas locas y ponerte en ese nivel a debatirlas. Y después, el control de daños. Control de daños parece que siguen empeorando. Sale en una entrevista en el nuevo espacio de Denise. Me pareció que ahí Denise logró la tónica. El noticiero estelar de la televisión mexicana
no está para ser complaciente al poder. A lo mejor Denis ya lo entendió. Ojalá que Televisa lo entienda. Y la deje. Le hizo preguntas fuertes al presidente. Y lo interrumpió, Patricio. Así como yo te estoy interrumpiendo a ti, sí. Denis interrumpió, perdóname, pero sí es importante destacarlo. Denis interrumpió al presidente. Denis interrumpió al presidente. Yo, la verdad, por lo menos en ese espacio, nunca había visto con los anteriores conductores realmente una entrevista a fondo con el titular del Ejecutivo. Joaquín se fue con el infomercial al presidente. Así terminó la etapa de Joaquín. Efectivamente, Marcela. Y luego el presidente al día siguiente publica un texto en el Universal que, vamos, muchos tenemos serias dudas de que lo haya escrito. Todavía defendiendo esto, salen a hablar y lo sabíamos. Esto, desgraciadamente, iba a matar la narrativa del informe. Yo aplaudo que hayan tratado de explorar nuevos ejercicios de comunicación como se hizo ayer, pero lo que decíamos y platicamos la semana pasada, si en este nuevo ejercicio, este diálogo con los jóvenes eran escogidos a modo, yo sé que no es un circo romano, se trataba de un intercambio de ideas, pero claramente el 60-70% de los jóvenes que están ahí son de filiación priista. Yo sé cómo organizan estos eventos en Los Pinos, porque a mí me invitaban, claro, ahora no me invitan por obvias razones, pero fue el problema. Si esto lo hubieran empezado, no existe antes, si este presidente hubiera sido más cercano desde el principio, pero lo han cuidado como muñequita de porcelana. Ese ha sido el problema. Pero Patricio, yo comparto totalmente este asunto del formato, comparto que fue acartonado, comparto que en la generalidad pudo dejarnos a deber mucho sobre lo que esperábamos respecto a la crítica de las preguntas y que realmente se entablara un debate. Esa parte estoy totalmente de acuerdo, pero también pienso, Patricio, en los niveles actuales de descontento social, en los niveles actuales de la, pobrísima popularidad que tiene el presidente. ¿Qué nos hubiera dejado satisfechos? O sea, realmente creo que de entre los esfuerzos, haberse parado frente a jóvenes, haber intentado que le cuestionaran, yo pensaba después de las primeras 3 preguntas si él era el más incómodo con que justo le hubiera tocado la mala suerte que las primeras fueran completas. Bueno, la primera, la más desafortunada de todas, ¿no? Totalmente a modo, casi en una alabanza. Y creo que al mismo presidente le incomodaba eso. O sea, no le estaba saliendo bien la jugada. O sea, no le salió bien que justo los primeros turnos fueran tan a modo. Pero ¿qué si nos hubiera dejado satisfechos? O sea, ¿qué si hubiera sido, con qué sí le hubiera alcanzado? Porque también me temo que ya está en un punto donde nada le va a alcanzar, ¿no? Pero depende, ¿alcanzado para qué, Diana? No, para finalmente haber librado la barrera del informe con una percepción de que rindió cuentas, simple y sencillamente. ¿Qué si hubiera sido un ejercicio de rendición de cuentas? Híjole, pues no sé, yo creo que nada, y a lo mejor ahí también estamos siendo nosotros injustos. Ayer a mí me tocó ver todos los posicionamientos en la entrega por parte del secretario Chong del informe en el salón, luego ver los posicionamientos obviamente de todas las bancadas en este sentido, y por ahí decía una diputada que era importante analizar, no hacer juicios a priori y analizar ahora sí el documento que se ha entregado. Yo sé que hay muchas cosas en el gobierno que sí funcionan, programas que sí funcionan. También entiendo en el fondo que Enrique Peña Nieto y el gobierno no tienen la intención de hacer daño. Yo no siento, pese a todo lo que ha pasado, siendo justos, que el presidente se siente en su despacho todos los días pensando o queriendo hacerle mal a México. Yo creo que es un hombre que con sus limitaciones y talentos ha tratado de hacer cosas, los hierros son enormes, la percepción es lo que está matando al gobierno de la República. Yo no sé, México está muy enojado por muchas cosas, tenemos que hacer un análisis, ahora sí que más calmadas las pasiones, sobre lo que está funcionando y lo que no. Pero es muy difícil, es muy difícil porque lo que representa ese grupo político son las cosas que ya no queremos para México. Esos comportamientos que a veces me hacen pensar si no estamos de vuelta por un lado, en ese actuar político, en esa comprensión del ejercicio del poder en los años 80,
o 70 en ese prismo hegemónico, ya no les da. Entonces, sí hay un descontento enorme y justificable hacia el presidente, hacia el gobierno de la República. También hay esta noción muy clara de que al pueblo de México ya no se le puede tratar como si fuéramos niños de primaria. Ya la gente se da cuenta, ya existe internet, las redes sociales. Los buenos periodistas están cumpliendo con su deber de indagar, de ir por más. Pero también este gobierno ha hecho muchas chicanadas y se le ha pasado la mano. Agustín Cáceres lo dijo, y yo hace 3 años, 4 años, se lo dije en su cara a un subsecretario de Hacienda. Le dije, me preocupan los niveles de deuda que están contrayendo el gobierno. Se lo dije hace 3 años. Ayer Agustín Castro salió a decir que la deuda mexicana está en niveles dentro de lo preocupante. Me recordó una frase de mi madre que quisiera dejarlos con esto, que es: a 4 años, mi lectura del gobierno, ya alcanzaron el límite de su incompetencia. Entonces, por más que yo quiera tratar de ver aciertos, si al país se lo llevan de corbata, porque todo apunta que ahí vamos, las cifras así lo indican, no habrá perdón de ningún mexicano, ni siquiera de los que votaron por él. Y entonces, en ese escenario donde ya, digamos, esto, me parece clave lo que has dicho, ¿no? A ver, llegaron al límite de su incompetencia. No los retes tampoco, ¿no? Porque eso pensábamos hace algunos meses que ya habíamos llegado al límite. Pero si asumiendo que ya estamos ahí, que por lo menos la percepción esté ahí, la percepción de muchos mexicanos, ¿no? Pudiera estar ya en ese nivel de, bueno, ya, el presidente Peña Nieto ya llegó al límite. Entonces, a eso responde ya tomar decisiones como, bueno, pues si ya estamos ahí, entonces que venga Trump, ¿no? O sea, si ya estamos ahí finalmente y entonces yo misma respondo lo que te pregunté hace rato, ¿no? Si nada va a satisfacer como la necesidad esta de sangre del circo romano, pues entonces, bueno, intentemos hacer algo ahí con chavos y como que preguntan y mandan preguntas por Facebook. O sea, nos quedan los últimos años así, pues, en una dinámica de, pues si finalmente ya estamos ahí, pues ya hagamos lo que podamos, ¿no? Y ya terminemos con esto. O sea, porque entonces, ¿a qué responden decisiones tan arriesgadas como esto de Trump, por ejemplo? Pues es que a lo mejor ni siquiera la decisión fue de él. ¿Por qué no otra lectura? ¿Por qué no pensar que, por ejemplo, en Estados Unidos pudiera haber, desde el gobierno de Barack Obama, pudiera haber habido una intención de decirle al gobierno mexicano, recibe a Trump, porque esto va a suscitar en un cálculo perfectísimo el enojo de migrantes y el enojo de los mexicanos, y todavía va a poner más tierra sobre la posibilidad de la candidatura de Donald Trump y su arribo al poder. No, son meras especulaciones. Sí, todas, porque, además, todas. Lo sí. que tú preguntas, no vamos a tener las respuestas. No. Ahora, el tema de Estados Unidos, me parece, creo que las lecturas últimas, por lo menos, es más bien una intención desde la propia Casa Blanca de ir matizando al propio Donald Trump. Y creo que el propio Barack Obama lo dijo hace unos días, a ver, yo mismo he expulsado a más de 2 millones de migrantes, ¿no? Es decir, también ya hay un matiz sobre el propio Donald Trump desde la Casa Blanca en relación a los negativos también de Hillary, que son cada vez más grandes. Pero bueno, más allá de la intención que pueda haber en la elección norteamericana, creo que preocupa, y yo creo que el coincidente, Patricio, no sé cuál es tu lectura, cada vez hay más preguntas sobre qué está motivando al presidente. Oye, pero espérame, los negativos de Hillary Clinton sí están ahí, pero finalmente le están alcanzando para estar rebasando a Donald Trump. Tú dices que cada vez son más y cada vez más duros. Lo que pasa es que en la medida en que se va acercando la jornada electoral, se endurecen la información y los datos duros empiezan a salir como una forma también de menguar las posibilidades de uno o de otro, sí, claro. pero realmente los negativos en este momento todavía le está alcanzando a Hillary para ir por encima de Trump. Yo creo que los debates van a ser cruciales. Ya entraremos, si quieres, la semana que entra, porque llevamos así 15 días tratando de hablar y hablarles un poco de mi experiencia con los debates en Estados Unidos y por qué son importantes los 3 que vienen y qué es lo que tendría que hacer o creo que van a hacer ambos candidatos según lo que yo ya veo venir.
Sí, pues ya lo veremos y creo que también va a desprenderse una lectura de lo que nos toca a nosotros de esos debates, ¿no, Patricio? Pero sí, lo veremos en su momento. En resumen, y nada más retomando lo que dijo Marce, claro que existen negociaciones de las cuales no sabemos, toda la vida lo han existido. No es descabellado, pues ahí una cuña de la Casa Blanca al gobierno de México, una negociación, pero si así sucedió que no sabemos, invítalo primero a él. Esto, o sea, alguien debió de haberle dicho, si así ocurrió, estamos especulando, presidente, no nos queda oxígeno, estamos en 23%, no puede hacer ese tipo de cosas. Pero olvídate, él dijo que no gobierna yo sé que ser mandatario implica decisiones impopulares en cualquier posición de poder, pero esto es un año es un año de agravios y pues se traduce en un ridículo internacional, porque eso se vio en el extranjero también. Uh-huh. Entonces, eso incide en la confianza, eso incide en los mercados, en muchas otras cosas. Hay lujos que uno no se puede dar en la vida. Decisiones torpes. Esta lo fue, no tengo otra lectura. Veo cómo está reaccionando la opinión pública y ya no me siento tan solo en esta decepción tan grande. Francamente, yo nunca he querido que a México le vaya mal, que a su gobierno le vaya mal. Claro. Pero a le está yendo bastante mal y me encantaría decir, en estos 2 últimos años pudieron hacer mejor las cosas, van a tratar de salvar un barco a la deriva, pero los signos no son nada halagüeños. Así es. Bueno, pues ya seguiremos con el análisis. Patricio, muchísimas gracias. Déjanos un punto de contacto, por favor. Estoy en @patolocuasto con Q. Muchas gracias ahí en Twitter y buenos días.